Bien, pues regresamos con las clases de la historia de la salvación. Voy a hablar brevemente de los profetas que ya mencioné en la clase anterior, para después pasar un poco más de lleno al exilio. Los profetas pues son una serie de personajes que Dios nuestro Señor va enviando precisamente porque el pueblo se está perdiendo. Y los profetas pues les van hablando de regresar a Dios nuestro Señor. Y anuncian las consecuencias que van a tener lugar si ellos no cambian. Y desafortunadamente se verifican. Ya decía yo que era una especie de profesión, vamos a decir más atinadamente que es una vocación, digo, para los profetas verdaderos. Es una vocación y tiene una serie de características. Hablan en nombre de Dios, juzgan los acontecimientos a la luz de la alianza, hablan de una retribución por parte de Dios si el pueblo regresa a Dios y fomentan la esperanza. No son personas negativas o personas que, digamos, anuncien el mal. Son personas que fomentan la esperanza. De hecho, son muy positivos, podríamos decir. Mantienen la fe del pueblo. Lo que pasa es que no todos son los que se dejan llevar por esa fe y por esa esperanza. De manera que a la predicación de los profetas hay una respuesta de unos pocos. A esos pocos se les suele llamar el resto de Israel. Ese resto permanece fiel. Ese resto espera al Mesías. Ese resto no solo, digamos, va al templo cuando hay templo, porque en el exilio no lo habrá, sino también va honrando a Dios en su vida. Bien, concretamente hay 4 profetas mayores, a lo mejor algún nombre te sonará: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son los 4 mayores, y 12 profetas menores. No son los únicos, sí son los que tienen libros. Hay otros profetas que no escriben, como Elías, por ejemplo, o Eliseo, que cité en la clase anterior. Bien, bueno, pues paso al exilio. La monarquía terminó hacia el año 970, decíamos del 1200 al 1000, dije aproximadamente, al 970, en que cae el Reino del Norte. Y en el 721 cae el Reino del Sur. El Reino del Norte tiene capital en Samaria. Eran hombres que en general pues fueron paganos al principio, después conocieron las costumbres judías, se fueron convirtiendo. Lo que pasa es que acabaron cayendo ante los asirios. Bien, Dios siempre se mantuvo fiel. El problema fue por parte del pueblo que cayó en la infidelidad. Y el exilio, hay que decirlo desde el principio, es una época que le viene muy bien al pueblo elegido. ¿Por qué? Porque entonces reflexionan. Se dan cuenta de lo que se habían apartado de Dios nuestro Señor, de cómo habían sido infieles, y cuando ya no están en su tierra con su comodidad, cuando son esclavos, podríamos decir, no todos, pero en fin, reflexionan, recapacitan. Es un tiempo para mucha penitencia, es una gran oportunidad para expiar por las faltas. De manera que regresan un poco con la fidelidad, tienen deseos de regresar a nuestro Señor. Un punto también interesante durante el exilio es que, claro, como no tienen el templo que había construido Salomón, no tienen dónde reunirse para honrar a Dios nuestro Señor, para ofrecer sacrificios. Y entonces surge la figura de la sinagoga, que es el lugar en el que se empiezan a reunir. Crece la esperanza del Mesías, del Salvador. Lo que pasa es que para algunos es un Mesías liberador, un Mesías que vendría a establecer un reino terreno. Por eso a nuestro Señor no lo entendieron muy bien, que digamos, ¿no? Bien, bueno, ya concretamente entrando al exilio o a la deportación. Primero crece el pueblo asirio y toma posesión del pueblo elegido, de Palestina. Después crece Babilonia y toma sobre los asirios. Después crece Persia y el imperio persa absorbe a los babilonios. De manera que los judíos, pues en la historia del exilio,
pasan, digamos, de mano en mano. Durante el tiempo del destierro, por ejemplo, tuvo lugar aquella escena, aquella historia tan bonita de Esther. El pueblo judío está, pues eso, en Babilonia. La reina resulta que desaira al gran rey, y reina Vasti se llamaba. Él está en una comida con sus amigos y la manda a traer. Ella dice, bueno, pues yo no voy. Así no vienes, pues te destituyo de reina. Y entonces hay una especie de concurso de belleza, no precisamente Miss Universo, pero pues se dan a la tarea de buscar una reina que sustituya a Vasti. Y entonces se encuentran precisamente a Esther. Esther era una niña que había perdido a los papás, la cuidaba su tío Mardoqueo. Mardoqueo es uno que pertenece, vamos a decir, al resto de Israel, la educa en la fe de sus padres. Lo que pasa es que la encuentran muy atractiva para llevársela al rey, y efectivamente ella acaba siendo reina. El general del rey tiene especial aversión contra los judíos y resulta que quiere acabar con ellos, hasta que en algún momento pues Mardoqueo le hace saber a Esther y le dice, mira, si tú no intercedes por nosotros, tanto nosotros como tú vamos a correr la misma suerte. Y el caso es que pues Esther piensa, reza a ver qué puede hacer, y bueno, pues organiza un banquete para el rey, invita a Amán, y en algún momento le dice, mira, pues con mucha pena te tengo que decir que mi pueblo está bajo una amenaza tremenda. Y el rey dice, vamos a ver, como que tu pueblo, no, pues sí, efectivamente, tal. Bueno, pues el caso es que se descubre que es Amán, precisamente. Lo quería citar porque Esther es una de las grandes mujeres del Antiguo Testamento. Hay unas cuantas grandes mujeres que también son figura de la Santísima Virgen. Otro capítulo interesante es la predicación de Jonás, conocida o famosa porque también se le menciona en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor habla de Jonás. Nuestro Señor le pide a Jonás que vaya y hable para que se convierta en Nínive. Pues por decir, le dicen, mira, vete al este, y él da la media vuelta y se va al oeste. Se embarca y bueno, pues tiene lugar la tempestad, se va a hundir el barco, echan suertes para ver por quién están a punto de perecer. Resulta que es Jonás. ¿Y tú qué? No, pues es que yo estoy huyendo de mi Dios. ¿Y qué hacemos? Pues échenme por la borda. Lo echan por la borda. Un pez que nuestro Señor había preparado engulle a Jonás y va y lo deposita en la playa. Y luego ya Jonás va y predica. Y ante la predicación se convierte. Bien, para el año 538 el rey persa conquista Babilonia, decíamos, y al año siguiente permite a los judíos regresar a su pueblo, no solo a ellos, a otros pueblos también. Bien, de manera que tiene lugar la reconstrucción del templo. Esto se narra en los libros de las Crónicas y en el segundo libro de los Reyes. Bien, en el segundo libro de los Reyes leemos concretamente: el rey de Asiria invadió el país, subió contra Samaria, la sitió durante 3 años y deportó a los israelitas a Asiria. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas y las que habían introducido los reyes de Israel. Los israelitas perpetraron contra el Señor su Dios acciones indebidas, se erigieron piedras conmemorativas y postes sagrados sobre todas las colinas elevadas y bajo todo árbol frondoso. Bien, bueno, pues ya decía, el templo fue saqueado, como lo había profetizado Jeremías. Bien, a la vuelta de los años regresan y tienen la oportunidad de rehacer el templo. Cuando regresan,
Esdras también tiene un libro en el Antiguo Testamento. Esdras se encarga de predicarle al pueblo, de reunir en la religión al pueblo, de redescubrir la Torá para que la gente practique. Junto con Nehemías, pues son como grandes reformadores del pueblo judío, son considerados grandes reformadores. Nehemías obtiene el permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén, de manera que unifican, también podríamos decir ellos, hombres de Estado, al país. No se diga la observancia de la religión, que es más pura. Bien, pues esto le da un auge muy especial al pueblo judío. Regresan, se sienten muy orgullosos, reconstruyen su templo, se empiezan a dar sinagogas o construcciones de sinagogas en distintos lugares. La observancia de la religión es más profunda, porque de algo les sirvió la purificación en el exilio. Yo creo que lo dejo aquí de momento, porque lo que sigue es un capítulo distinto, un capítulo que cambia la perspectiva del pueblo judío. Muchas gracias.